Emperador Lucifer, señor de los espíritus rebeldes, te ruego que me seas favorable mientras convoco a tu ministro, el gran Lucífogo Rofocale. Oh Astarot, gran conde, séme favorable también, y haz que el gran Lucifago se manifieste con traza humana y me conceda por el convenio que he sellado con él lo que deseo. Oh gran Lucifago, te ruego que dejes tu morada de donde quiera se encuentre y que vengas a hablar conmigo. Si te niegas a venir, te obligaré por la fuerza del Dios viviente, del Hijo del Espíritu. Acude pronto o te atormentaré eternamente por el poderío de mis graves palabras y por la gran clave del Salomón que el rey utilizó para obligar a los espíritus rebeldes a aceptar su pacto. Lo exijo, aparece enseguida, o te acosaré con la fórmula todopoderosa de la clave, Aglón, Tetragram, Baishion, Simultantón, Eroartes, Regomatón, Cicloán y Sion, existen Eriona o Era, Saboat, Adonai, te conjuro. Amén. Su tono crecía en la vaguedad del amanecer, y temí que alertara al palacio dormido. Cesaron los rumores, la noche, como un monstruo inmenso, escuchaba los fantasmas etruscos se habían incorporado a la terraza la osamenta de los andamios. Está aquí, me dijo, estremeciéndose. Tú no lo ves, pero está aquí. Me incorporé y escudriñé las masas lóbregas que nos rodeaban y que se movían en el palpitar de los cirios. El sudor me corría por la cara. Maquinalmente apreté el anillo de Benvenuto Cellini, mi talismán. Obedéceme, comandó Silvio de Narni. Obedéceme, demonio, por la virtud del pacto. Socórreme, que Messer Manuccio Martelli no consiga llegar hasta el duque. Socórreme, que el duque no sepa nunca lo que sucedió en la tumba de Piamiano. Una voz rauca que me erizó los cabellos y que pudo ser la de Silvio disfrazada respondió: te obedezco. El paje salió del refugio del triángulo encantado, con los cirios de la capilla quemó la rama de avellano salvaje y el humo titubeante se desperezó y levantó su delgada columna. No temas, hemos terminado. El duque no lo sabrá, ni intentará nada contra ti. Un estruendo fragoroso sacudió mi habitación. A nuestras espaldas nos asomamos temblando. Silvio apretaba las ropas contra su desnudez. La armadura etrusca que está en el Museo Gregoriano se había desplomado y sus piezas esparcidas multiplicaban en el suelo los reflejos negros y verdes como cubiertas de sangre mohosa. Golpeó a la puerta, jadeando, una criada de mi abuela, a preguntar qué pasaba. Mi abuela no había pegado los ojos durante la noche entera. Desde que creyó oír en el parque el grito nefasto del pavo real, no hacía más que repetir que la desgracia se abatiría sobre Bomarzo. El paje y yo recogimos los trozos de metal, cuya confusión evocaba a los jefes descuartizados en los combates de Ariosto. Nos acostamos, adheridos el uno contra el otro. Yo rezaba sin mover los labios. La mañana entró tímidamente en la habitación. 3 días después, los vigías apostados en las alturas anunciaron que un cortejo procedía hacia el castillo por la dirección de Orte. La nube de polvo que envolvía a los caballos se encendía como una hoguera remota, con el llamear de las armas. Es mi padre, le soplé a Silvio, que regresa a Bomarzo. Estamos perdidos. Me miró y meñó la cabeza. La cabalgadura se desplazaba lentamente. Mi abuela, de pie a mi lado, en la misma terraza donde el paje había realizado la invocación, me puso una mano en el hombro. Vuelve mi hijo Giancorrado. Ahora morirá en paz, Vicino. Desvié de los suyos mis ojos y adiviné en las piedras del piso las huellas del triángulo y del monograma pintados con aceite. El duque regresaba a Bomarzo entre sus hombres. Mervale venía con ellos, trayendo su bandera mustia. Regresaba Giancorrado Orsini, acostado, destrozado, muerto, tan desfigurado que era imposible reconocer su cara. Lo transportaban 2 mulas cubiertas con gualdrapas fúnebres. Pierluigi Farnese, hijo del futuro Papa Pablo III y emparentado con nosotros por su casamiento con Girolama Orsini, hija del conde Pitigliano, me abrazó cuando me entregó los despojos y me dijo que mi padre había terminado como un héroe delante de la ciudad de la asediada Florencia. Me contó que hasta el último instante la soldadesca se había asombrado del vigor del anciano, que trepaba las trincheras con la agilidad de un adolescente y bramaba de coraje. Esgrimía una masa como Hércules y sus órdenes restallaban en medio del estandarte de los osos y la rosa ancestral.
Ese Pierluigi, unido más tarde estrechamente a los azares de mi conducta, fue el primero que me llamó Duque de Bomarzo, y cuando me nombró así, una convulsión sacudió mi carne execrada, nublóse la escena y caí sobre el cuerpo de mi padre, que había sido descoyuntado como la armadura que me había dado mi abuela, despedazado, no sé, nunca lo supe, si por los demonios o por los hombres, mientras las flechas y las balas volaban a su alrededor, incendiando la guerra florentina. Tampoco supe jamás si Manuncio Martelli alcanzó a delatarnos. Mi padre se había cubierto de gloria, pero su causa no había sido la buena. Eso no importa, porque la gloria no tiene nada que ver con la bondad de las causas. Depende, en realidad, de los puntos de vista y, por descontado, de un dinamismo empeñoso. Jean Conrado se jactaba, al morir, de sus 72 años. Quizás fuera algo menor y se agregara edad por coquetería. La llegada de su cuerpo mutilado me sumió en el estupor. Durante ese día entero lo enterramos. Al siguiente no me aparté de su lado. Había adquirido ya la costumbre de los velatorios desazonantes. No me impresionó tanto como ese. Hacía varios años que no veía a mi padre, y aquella lejanía, sumada a los trastornos psicológicos frutos del odio, de la desilusión y del remordimiento, obró sobre mí de la manera más extraña. Cuando me incliné en la capilla encima de su rostro deshecho, advertí con desesperación que se había borrado de mi memoria. Recordaba tales y cuales rasgos aislados, el color de sus ojos, el de su piel, ciertos tics, ciertas expresiones, pero no podía ensamblarlos para reconstruir el rostro perdido. Este se me aparecía, y cuando pensaba haberlo apresado de nuevo tornaba a desvanecerse, como si sobre el dibujo fugaz hubiera pasado una esponja. Creí enloquecer. Alrededor, acaso por contraste, los demás personajes me recordaban con nitidez escultórica. Mi abuela, toda ojos celestes y arrugas, una mancha amarillenta en el pómulo izquierdo, sacudiendo de tanto en tanto la cabeza como un pájaro y hablando sola. Maherbale, tan parecido a mí y tan esbelto, dirigiéndome miradas furtivas porque no sabía hasta dónde había penetrado el nuevo duque la razón de su partida de Bomarzo, y ansiaba congraciarse conmigo, para lo cual extremaba la solicitud, y a falta de otro pretexto me trataba como si el dolor me hubiera anonadado, lo que resultaba irónico. El cardenal Orsini, hundido en su silla, el mentón clavado en el pecho y la barba desprolija derramada sobre la púrpura, Pierluigi, insolente, seductor, triunfante, la aristocrática nariz aguileña, como si no estuviéramos enterados de que el marqués de Basto lo había destituido ignominiosamente de su comando en las tropas imperiales por una acción oscura, y espiado a los pajes sin disimular su avidez sensual, lo que corroboraba lo que de él se decía. Messer Pandolfo, agrandado los orzuelos detrás de las gafas, doblando con reverencia servil, Silvio de Narni, midiendo con desportilladas sonrisas las ventajas que obtendría de mi situación, hasta que no me quedó más remedio que sugerirle que se retirara, actitud que prueba las fuerzas flamantes que le debía al ducado, al fondo sinuoso, penumbroso de las damas de mi abuela, de los frailes, de los guerreros, cuyo coro ensalzaba monótonamente al capitán. No, la causa de mi padre no había sido la buena. En el sitio florentino, que se prolongó 10 meses y que conoció tantos hechos heroicos y tanta negra traición, desde que en septiembre de 1529 el ejército del príncipe de Orange surgió en el valle del Arno y comenzó el bombardeo de la ciudad que Clemente VII, secundado por el emperador, aspiraba a recuperar para los Medici. La buena causa tuvo por campeones a Francesco Ferrucci, el gran defensor, a Miguel Ángel Buonarroti, que fortaleció a Florencia, a Stefano Colonna, que salió al frente de los jóvenes patriotas con camisas blancas echadas sobre las armaduras. La causa mala tuvo un infame, un Judas, el pérfido Malatesta Baglioni. Mi padre estaba del lado del Papa y de los Medicis, por viejísimos motivos familiares y probablemente por otros que se relacionan con la economía de los condottieri y con su desdén frente a la noción de lo justo o lo injusto, pero no podía ignorar de qué parte luchaba la equidad y la generosa pasión de independencia, no podía ignorar que cada golpe suyo contribuía a afianzar en lo porvenir una corona sangrienta para Alejandro de Médicis, el negroide, el bastardo del pontífice, por ruin, por inferior, por taimado. Ni el sacrificio ni la gallardía de la metrópoli ilustre detuvieron a los invasores. No les importó que, en torno de sus murallas, los propios florentinos hubieran arrasado cuanto pudo estorbar la defensa o brindar escondite al enemigo, demoliendo aldeas
iglesias, villas fragantes, destruyendo tesoros, talando frutales y viñedos. A pesar del asedio, el comercio siguió en pie, como si los mercaderes quisieran que nadie dudara de su desafío. Durante el carnaval se jugó en la plaza de Santa Croce, aquella donde escuché, mal que me pesara, la historia de Ginebra de Ravenna y de su marido Giboso, un partido de pelota, y los músicos treparon al campanario para que los rufianes de Borbón se enteraran de que en la ciudad había fiesta, y nada de eso, tan bizarro, tan hermoso, imponer su voluntad y restaurar la arrojada dinastía. Uno de ellos fue mi padre, el que yacía ahora en la capilla de Bomarzo, rodeado de quienes comentaban el esplendor de sus hazañas y aseguraban que su nombre debía inscribirse en la nómina de los lares de los Orsini, junto a lo de los capitanes más valientes. Yo no conseguía recuperar su rostro. Evoqué las grandes ocasiones en que lo había visto, la vez del encierro con el esqueleto en que ese rostro había ardido, transfigurado por la rabia, la vez que nos narró el avance de David de Miguel Ángel hacia la plaza de la Señoría, y en que lo había embellecido la admiración. Busqué su imagen junto a los leños de la chimenea monumental, apagada, reconstruyendo a ambos lados el cuadro gárrulo de Giancorrado, del cardenal, de Girolamo, de los primos que ensayaban sus ballestas. La busqué en el recuerdo de sus bélicas partidas con estrépitos de metales, cuando los pajes le servían un jarro de vino sobre el escudo, en su regreso de los merodeos de amor, lívido, la barba al viento, y no lo hallé. Me eludía, se mezclaba con otras esfinges familiares, descendidas de los retratos que conservábamos en Bomarzo y en el Palacio de Roma, las cuales participaban de determinados rasgos suyos y cuyos modelos, plantados en el empaque de los óleos, la mano en la cintura o teatralmente extendida, la coraza fulgente, casi acuática en su vibración luminosa, rodeados por la alusión de los trofeos, reiteraban la majestad de su porte. Se me escapaba esa cara fuerte y fina. Varios días anduve por los salones y por las terrazas de Bomarzo, por su jardín, por sus contornos, como distraído. La gente lo atribuyó a las preocupaciones que derivaban de mi nuevo estado. Silvio de Narni no logró divertirme. Habrá barruntado que quería apartarlo, como a un cómplice molesto, pues ya no lo necesitaba. No es cierto, lo necesitaba más que nunca. Prefería no tenerlo junto a mí porque intuía que quizás la desaparición de mi padre del campo de mi memoria se concentraba de algún modo con las prácticas mágicas de la noche en que convocó al demonio, y entonces su sola presencia bastaba para acentuar mi inquietud. Él mismo comprendió por fin y se alejó hábilmente. En cuanto a la parte de influjo que pudo incumbirme en la muerte de mi padre, confieso que me intranquilizó muy poco. La deseché por absurda y atribuí a la casualidad los lazos tendidos entre la escena de la terraza y los funerales de la capilla. Lo único que turbaba mi euforia, en momentos en que sobrepasaba la etapa inicial en la carrera de mi vida, era el misterioso escamoteo de mi padre. Me sentía deshabitado, casi robado. La ceremonia en la cual los feudatarios acudieron a rendirme homenaje coincidió con la llegada de un mensajero portador de una carta del Papa Clemente. Me expresaba en ella su pena por la muerte ejemplar de su aliado y me ordenaba que asistiera en el próximo mes de febrero y en Bolonia a la coronación de Carlos V. El emperador estaba en esa ciudad desde noviembre. Era su primera visita a Italia, a la pobre Italia que le debía tanto correr de sangre y tanta destrucción. El saqueador de Roma, el sitiador de Florencia, sería ungido por el vicario de Cristo. Si las decisiones de la providencia son imprevisibles, también lo son las de la política. Güelfos y gibelinos se reunían para honrar al amo. Apreté los dientes y respondí que iría. Entretanto, aproveché la carta y la hice leer a los funcionarios, campesinos y hombres de armas que me aclamaban en la sala mayor de Bomarzo. Se pusieron de y Messer Pandolfo emprendió la fastuosa lectura. Erguido en un estrado, el duque Giboso escuchaba. Maherbale alzaba con ambas manos el simbólico espadón paterno. Las banderas antiguas pendían alrededor en jirones. La ceremonia cobraba un aire militar paradójico, dada la facha del primer actor.